Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy celebramos un año más de la Reforma Protestante, cuando un 31 de octubre de 1517 el monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No se imaginó que su protesta no solo afectaría a Alemania, sino a todo el mundo. Lutero redescubre la Biblia y a través de su lectura constata tres verdades que cambiarían radicalmente su vida y la del mundo: que solo la palabra de Dios es autoridad en materia de fe y conducta, que solo la fe en Jesucristo puede salvar, no las obras, y que solo por la gracia de Dios somos salvos. La Biblia es sin lugar a dudas uno de los más ricos tesoros de la literatura universal de todos los tiempos. Todo en la Biblia está ordenado a revelar que Dios, autor de la vida y de cuanto existe, no es un ser inaccesible, oculto en la hondura de su divinidad y ajeno a los problemáticos planteamientos de la historia del ser humano, sino que es un Padre amoroso y perdonador que se acerca a las personas para libertarlos de su pecado. Redescubrir la palabra de Dios, la Biblia, que es el mensaje de salvación por la sola fe en Jesucristo y por la sola gracia de Dios, hace que desde ese momento la Biblia pase a ser para Lutero la autoridad suprema en materia de fe y conducta, el epicentro de todo su pensamiento y actividad, de tal modo que podemos afirmar que la Biblia, y no Lutero, sino la Biblia, es el corazón de la Reforma. Y es por eso nos gloriamos en la bendita palabra de Dios y en su poder transformador para cambiar los corazones de todos los hombres en todas las generaciones. Gracias a la Reforma Protestante tengo aquí 5 Biblias que han sido fuertemente influenciadas por este movimiento que cambió el mundo. La primera de ellas es la Biblia de la Reforma, Biblia de estudio. Esta Biblia es publicada por la editorial Concordia. El editor general es Héctor E. Hoppe, quien es graduado del Seminario Concordia de Buenos Aires y el Seminario Teológico Concordia. La Biblia de la Reforma la encontraremos en la versión de la Reina Valera contemporánea. Es una Biblia de estudio con posición teológica luterana. Esta Biblia está basada en su versión original en inglés llamada The Lutheran Study Bible, publicada en el 2009, y en español con el nombre de La Biblia de la Reforma, publicada en el 2014. Esta Biblia celebra el espíritu que llevó a cabo la Reforma Protestante, además de presentar una traducción un poco más actual llamada Reina Valera, pero esta vez contemporánea. Esta Biblia celebra los 500 años de la Reforma con comentarios de Martín Lutero y más de 130 teólogos contemporáneos de todo el mundo. Muy útil para profundizar en nuestra vida devocional, con miles de notas de estudio, artículos, mapas, además de una gran cantidad de material de estudio. De principio a fin, la Biblia de la Reforma enriquece su meditación y su entendimiento de la Escritura. Recomendado para todo aquel que quiere profundizar en los textos sagrados. Además, es una compañera invaluable para la vida y el ministerio. Aquí os dejaré sus características generales y también en la parte de arriba un link con la reseña completa que hice de esta Biblia de estudio. Así como también te enseño en cómo poder utilizar esta Biblia para tu estudio, en el cual examinamos el libro de Levítico para el Antiguo Testamento y la carta a los Gálatas en el Nuevo Testamento. La segunda sería Biblia de Estudio Nueva Reforma. Esta Biblia es publicada por la editorial Peniel. El editor general es Pablo A. Deiros, quien es vicerrector del Seminario Internacional Teológico Bautista y destacado maestro conferencista internacional. La Biblia Nueva Reforma la encontraremos en la versión de la Nueva Versión Internacional. Esta Biblia no es una traducción de alguna Biblia en inglés, sino que es la primera Biblia de estudio y referencia editada por un teólogo latinoamericano, publicada en el 2017. La iniciativa de promover esta edición apunta a contribuir a que la Iglesia experimente un proceso de nueva reforma. Se espera que este proceso haga que su vida y su misión sean más bíblicas, atractivas y pertinentes para la transformación integral de la realidad actual. Con este objetivo llamado hacia una nueva reforma, busca que la Iglesia manifieste el poder del libro de los Hechos. Al celebrar los 500 años de la Reforma, la palabra de Dios nos desafía a la fe y al compromiso para un avivamiento de transformación de nuestras naciones. La Biblia Nueva Reforma ofrece los mejores recursos de la exégesis y exposición bíblica, según los desarrollos hermenéuticos más recientes, junto al aporte de las ciencias humanas y sociales. Todo esto para la comprensión de los textos bíblicos a la luz de la realidad del mundo latinoamericano. Aquí también os dejaré sus características generales y también en la parte de arriba un link con la reseña completa que hice también de esta Biblia, así como también te muestro cómo utilizarla para tu estudio.
En esta reseña examinamos el libro de Ezequiel para el Antiguo Testamento y la primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento. La tercera sería la Biblia de Estudio Herencia Reformada para la familia y el estudio devocional. Esta Biblia es publicada por la editorial Poema Publicaciones. El editor general es Joel Beeke, quien es teólogo y pastor, además de ser el presidente y profesor de teología sistemática y homilética. La Biblia Herencia Reformada la encontraremos en la versión de la Reina Valera de 1960. Esta Biblia está basada en su versión original en inglés llamada Heritage Study Bible, publicada en el 2014, y en español con el nombre de Biblia de Estudio Herencia Reformada para la familia y el estudio devocional, publicada en el 2018. Todas las palabras de este título representan algo especial sobre esta edición. Nos recuerdan que el Señor nos concedió un avivamiento en los siglos XVI y XVII llamado la Reforma Protestante, que resultó en un abundante legado de la verdad bíblica para la Iglesia. Y por otro lado, en esta Biblia, en lugares claves a lo largo del texto bíblico, se encuentran artículos cortos sobre importantes enseñanzas de la fe cristiana, algunos sacados de los escritos de los reformadores y de los puritanos, y otros escritores modernos que defienden la misma línea de pensamiento. Además, también encontrarás un resumen de la historia de la Iglesia y una colección de credos y confesiones clásicas, que son declaraciones de la Iglesia acerca de su fe viva en el Señor Jesucristo. En esta Biblia vamos a poder encontrar miles de recursos que nos van a ayudar a entender y obedecer la palabra de Dios. El Cristo resucitado nos da maestros y aunque no son perfectos, Dios todavía los usa para explicar y aplicar las Sagradas Escrituras. Aquí también os dejaré sus características generales y también en la parte de arriba un link con la reseña completa que hice de esta Biblia de estudio, así como también te muestro de cómo poder utilizarla para tu estudio, tanto exegético como devocional. En esta reseña examinamos el libro de Job para el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. La cuarta es la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta Biblia es publicada por la editorial Poema Publicaciones, además en colaboración con el ministerio Ligonier Ministries. El editor general es R.C. Sproul, quien fue pastor y teólogo, además de ser autor de más de 100 libros, además de ser el fundador del ministerio Ligonier. La Biblia de la Reforma la encontraremos en la versión de la Biblia de las Américas. Esta Biblia está basada en su versión original en inglés llamada The Reformation Study Bible, publicada en el 2015, y en español con el nombre de la Biblia de la Reforma, publicada en el 2020. Esta Biblia de estudio enfatiza la necesidad de que la gracia de Dios nos saque de las tinieblas y nos conduzca a la luz de las Escrituras, tal como aconteció en el siglo XVI con la Reforma Protestante, en el cual se llamó este periodo con una frase en latín llamada post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. La Biblia de Estudio de la Reforma reúne todos los elementos necesarios para que el cristiano que desee profundizar en su conocimiento de las Escrituras pueda transitar por ella con seguridad y confianza. El Dr. Sproul se preocupó de que las notas, artículos teológicos y cuadros informativos sean fieles a las Escrituras, estén escritos con precisión y profundidad, pero también sean comprensibles para todo el pueblo de Dios. Esa misma calidad didáctica está también en la Biblia en español para que sea de beneficio al pueblo cristiano hispanohablante. Esta Biblia ofrece una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y cada etapa de la vida cristiana. Aquí os dejaré sus características generales y también en la parte de arriba un link con la reseña completa que hice de esta Biblia, así como también te muestro de cómo utilizarla y recorremos todos sus recursos y materiales que están hechos para nuestro estudio. En esta reseña examinamos el libro de Esdras para el Antiguo Testamento y la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Y por último, la Santa Biblia Reina Valera de 1960, la Biblia de la Reforma edición conmemorativa del 500 aniversario de la Reforma Protestante, por la Sociedad Bíblica. Esta Biblia fue editada en el 2015 por los 500 años. Es una edición, vamos a decir, tipo homenaje por la celebración de la Reforma Protestante. Es una edición limitada, ya que únicamente se editó con este único propósito. No es una Biblia de estudio como las otras 4 que acabo de presentar, ya que esta Biblia presentaría lo que conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, con sus referencias, con su plan de lectura, pero en sus primeras páginas cuenta con distintos artículos a modo de introducción sobre la Reforma Protestante, su relación directa con
con las Sagradas Escrituras, además de artículos complementarios sobre la versión castellana de la Reina Valera. En su contenido encontraremos artículos como la Biblia, Corazón de la Reforma, Corazón de Europa, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos vidas al servicio de la palabra. Aquí veremos algo de sus biografías de estos dos personajes. Luego seguimos con la Biblia Reina Valera 1569, refiriéndose a la Biblia del Oso, la de 1602, la revisión que hizo Cipriano de Valera, la cual se llamó la Biblia del Cántaro, y la relación con la cultura española. Luego seguiría la Biblia y el Quijote, Los mudos hablan y un buen castellano, la Biblia Reina Valera, en la difusión de la fe evangélica de habla castellana. Luego un lector católico lee la Reina Valera, la Biblia Reina Valera en la historia del protestantismo de habla castellana. Por último, ese venero, ese manantial, en el cual se refiere a la presencia de la Biblia en la cultura occidental. En la portada inicial encontraremos la imagen de la que fue la Biblia del Oso y en la contraportada la imagen de la Biblia del Cántaro. Dios ha hablado y su palabra escrita es la Biblia. En una era de incertidumbre, estas son buenas noticias. Su palabra es luz en nuestra oscuridad. Puedes conocer a Dios y escuchar hoy su voz leyendo las páginas de su libro. Y así podremos perseverar en nuestra vida cristiana con un conocimiento profundo de Dios. Gracias a la Reforma Protestante, que fue guiado por Dios mismo, hoy por hoy podemos gozar del privilegio que nos dejó este movimiento, un valioso legado, las Sagradas Escrituras en el lenguaje vernáculo de cada región. Podemos leer en nuestro idioma o lengua los escritos que Dios dio a la humanidad, para revelar sus propósitos y conocerle a través de su palabra, sin filtros, sin intermediarios, sin magisterios, sin personajes de por medio, únicamente su palabra. Estas 5 Biblias son el producto de una influencia directa de la Reforma Protestante, un movimiento que cambió el mundo y libertó la Biblia de sus cadenas, y la puso a disposición de todo el mundo. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Bueno, hasta aquí las 5 Biblias de la Reforma que tenemos hasta el día de hoy.